En esta serie documental podrás estudiar a las criptomonedas desde la visión de quienes las han usado, incluyendo experiencias negativas. Hablaremos de la historia del dinero, definición y aplicación de las criptomonedas, conceptos como blockchain, minería y otras aplicaciones en diferentes campos de la ciencia. También se analizará la parte oscura o negativa, incluyendo entrevistas y testimonios. No será el típico debate que suele haber en los programas y entrevistas. Te daremos las herramientas necesarias para aprender a estudiar y formar tu propia opinión. Empecemos. Hola, empezamos este breve recorrido desde la antigüedad con el primer medio de intercambio de valor, el trueque. Allí las personas cambiaban los bienes que producían con los de los demás. Al principio funcionó, pero con el tiempo, cuando entraron más personas en el intercambio, se complicaron las cosas. Te lo voy a explicar. Tú produces leche y si necesitabas un producto como arroz, pero si la persona que lo tiene ya tiene leche, él no aceptará el cambio. Otro problema es la dificultad para establecer unidades de medida. ¿Cómo sabes a cuánto arroz equivale una vaca? ¿O cuántos tomates das por una gallina? Por estos problemas empezaron a utilizar unidades de medida, inicialmente basadas en granos. Por ejemplo, se empezó a utilizar el café, la pimienta, el cacao, entre otros. Estos granos eran muy apreciados y por ello se les consideraba como medio de intercambio. La sal la usaron principalmente los romanos como medio de pago y de ella se desprende el término salario, que era la paga que recibían sus soldados. También encontramos otros objetos usados como dinero, por ejemplo, las conchas, usadas principalmente en Asia por la dinastía Shang y que fueron aceptadas en África y Europa. En el Pacífico Sur, en la isla de Yap, las grandes piedras han sido utilizadas hasta la actualidad para grandes compras, dote o tierras. Como ves, dependiendo de la cultura y de lo que considere valioso, se han elegido diferentes elementos como medio de intercambio. Ahora bien, hablemos de metales preciosos. Los metales preciosos, principalmente el oro y la plata, se han utilizado aproximadamente desde el tercer milenio a.C. Estos han solucionado los defectos de los otros elementos usados como medio de intercambio porque cumplen con características muy precisas. Son limitados, lo que hace que tenga valor. Son perdurables, no se dañan como si ocurriera con los granos como el café o el cacao, y en el caso de oro no se oxida. Son portables, es decir, se pueden transportar de manera sencilla. Esto no pasaba con los granos que se podían dañar y en el caso de los animales que durante el viaje podían enfermar o morir. Son divisibles, pues se puede tener un lingote o tan solo unos gramos. Algunos siglos antes de Cristo, con el oro y otros metales, se empieza a acuñar monedas y se les asigna valor de acuerdo a su peso. La Casa de la Moneda de Santa Fe de Bogotá se fundó en 1621, siendo la primera casa de la moneda en fabricar monedas de oro en América Latina. Posteriormente se abren casas de moneda en Popayán y en Medellín. En 1821, el colonial español fue reemplazado por el real colombiano y a mediados de 1837, el real colombiano fue sustituido por el peso colombiano. Hablemos ahora de los billetes. El primer billete del que se tiene registro proviene de China en el siglo VII, creado por los mercaderes durante la dinastía Tang. En esta época había escasez de cobre y por ello el objetivo era reducir la circulación de metales. Esto fue una solución importante porque permitía transportar más dinero sin ser detectado y el Estado chino atesoraba todo el oro y la plata de sus súbditos. En el siglo XIII, Marco Polo da a conocer este descubrimiento en Europa. Sin embargo, es hasta siglo XVII cuando nacen los primeros billetes de Suecia, debido a la escasez de oro y plata. En España, el primer banco en emitir billetes fue el Banco Nacional de San Carlos en 1783. En Colombia, la historia de los billetes viene tras la Patria Boba, en la que dos bandos enfrentados obligaron a la Casa de la Moneda a fabricar monedas diferentes para ambos bandos. Luego, Simón Bolívar asume la presidencia tras la independencia y se instaura el peso como moneda de la nación. En 1870 se creó el Banco de Bogotá, la primera institución bancaria privada de Colombia. Luego aparecieron paulatinamente otras entidades bancarias como el Banco Popular, el Banco de Colombia, el Banco de Antioquia, entre otras. Tras varios intentos fallidos de crear un banco central y la instauración del papel moneda, se autoriza a los bancos privados a emitir sus propios billetes.
En 1880 se crea el Banco Nacional y en 1886, en la presidencia de Rafael Núñez, al cambiar la constitución de federalista a centralista, se decreta usar los billetes oficiales y se suspende la facultad que tenían los bancos privados. Sin embargo, el país no contaba con imprenta propia, sino que usaba las de países europeos. Tras la Segunda Guerra Mundial, como hubo falta de suministro de parte de Europa, se plantea la necesidad de tener una imprenta en el país y con la asesoría de imprentas de Alemania, Bélgica e Italia, se fundó la imprenta de billetes de Colombia, que inició sus emisiones con el billete azul de $1, que llevan el anverso a Simón Bolívar a la derecha y Francisco de Paula Santander a la izquierda, y en el reverso la imagen del cóndor de los Andes, frente a un fondo en el que se reconocen el majestuoso Salto del Tequendama y el Parque Nacional de los Nevados. Desde este punto de la historia podemos decir que Colombia tuvo control tanto en el diseño como en la impresión del papel moneda. El dinero plástico. A principios del siglo XX, Western Union creó para sus mejores clientes una tarjeta con beneficios que incluían tratos preferenciales y líneas de crédito sin cargos. Luego se vuelve popular dar este tipo de tarjetas a los clientes para fidelizarlos, y es así como se empiezan a usar en restaurantes, gasolineras, hoteles y supermercados. Sin embargo, cada establecimiento aceptaba solo la suya. La primera tarjeta aceptada por múltiples negocios surgió por un olvido de dinero y la historia de un cliente en una cena del señor McNamara. Por ello su nombre de Diners Club, club de senadores o comensales. Tras el éxito de esta tarjeta, empiezan a surgir alianzas entre bancos para emitir tarjetas de crédito. Así surge Bank AmeriCard, que más tarde sería Visa, American Express y MasterCard, hoy Mastercard. En Colombia, a mediados de 1969, el Bank of America inició negociaciones con el Banco de Bogotá para realizar operaciones con este medio de pago en nuestro país. Ya en la década de los 80 se empieza a utilizar los cajeros electrónicos en Colombia. Dinero electrónico. La aparición de la Internet trajo consigo el comercio electrónico que empezó a revolucionar la forma de comprar y vender. Empresas como Google, Yahoo y PayPal contribuyen a su rápido crecimiento y no podemos pasar por alto Amazon, que hoy en día su dueño es el hombre más rico del mundo según la revista Forbes. A finales del siglo XX llega a Colombia los canales de audioconsulta y la plataforma de Internet para operaciones financieras a gran volumen. A mediados de la década, entre 2001 y 2010, el auge del Internet permite que Colombia tenga acceso a otras tecnologías que no teníamos y empieza la masificación del servicio. Hoy es una herramienta de uso masivo que ya está en portales web y aplicaciones móviles. En los últimos años, hemos visto el crecimiento de los medios digitales de intercambio. El intercambio de valores cambió con la llegada de Bitcoin en 2009 y desde entonces han aparecido diferentes opciones, siendo las más conocidas Ripple, Ethereum y Litecoin. Las criptomonedas o criptodivisas son monedas virtuales que no tienen asociado un activo específico y que usualmente responden al desarrollo de una iniciativa o a un modelo de negocio. Representan un valor para los miembros de una red. Están construidas con el fin de evitar intermediarios en los intercambios, los cuales se protegen mediante algoritmos criptográficos, con protocolos de validación en la red, lo que los hace irrepetibles, garantizando la confiabilidad de las transacciones. Actualmente las más utilizadas son Bitcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum y Neo, cada una con características y aplicaciones diferentes en cuanto a seguridad y transparencia en las transacciones. En el Grupo Bancolombia tenemos el propósito de exponer y evidenciar fenómenos económicos que están ocurriendo en el mundo. Tal es el caso de las criptomonedas, donde a pesar de no entender muy bien o no conocer cuál será la forma o el momento que tendrá aplicación en Colombia, nos interesan mucho los modelos económicos que hay detrás de ellas. Nos parece importante mencionar que las criptomonedas están expuestas a una alta volatilidad y que algunas personas podrían hacer un uso no adecuado de ellas, sumado
a que en Colombia no existe regulación que permita la compra y la venta, por lo que el sistema financiero no puede promoverlas. A pesar de lo anterior, en el Grupo Bancolombia hemos venido estudiando lo que hay detrás de las criptomonedas y nos despierta un gran interés los elementos que hay asociados a transparencia y simplificación, pues entendemos que esto podría aportar significativamente a nuevos modelos que permitirán el desarrollo económico mundial futuro de una mejor manera. La innovación en sistemas de intercambio, por medio de tokens, criptodivisas y el uso de aplicaciones blockchain, ha impulsado la adopción de procesos altamente disruptivos que han permitido la creación de un nuevo Internet para el intercambio de valores, en capacidad de cambiar la manera de entender y manejar el mercado. La criptodivisa es la forma más avanzada que existe hasta el momento de dinero y tiene muchas facilidades. Una de ellas es la agilidad, la rapidez de las transacciones. Un dinero que se envíe de Colombia a Japón, que puede durar 5 días, en el caso de las criptodivisas, solo puede durar 5 minutos, por ejemplo. Entonces se aceleran las transacciones. También es una forma segura, porque no existe nada más seguro en la historia del dinero que la cadena de bloques, que es la que respalda esta nueva forma de dinero. También sirve para bancarizar a la humanidad que no está bancarizada, que no tiene acceso a poder enviar una transferencia de un sitio a otro desde una aldea de Colombia a una aldea del África que no tiene sucursal bancaria. Y de esa manera, desde un teléfono a un teléfono puedes enviar muy rápidamente una transacción. Entonces tiene muchas facilidades, muchas ventajas que hacen que sea el dinero del presente y del futuro, sobre todo porque además es descentralizado y todo el mundo está viendo continuamente lo que pasa en la cadena de bloques y por tanto es un libro contable abierto donde toda la humanidad está observando, es totalmente transparente, además de seguro y rápido. Primero, ciñámonos al contexto internacional. ¿Qué está pasando? Hay algunos países que se han atrevido a perseguir las criptomonedas, a de alguna manera ilegalizarlas o obstaculizarlas. Hay algunos otros países, pocos también, que han hecho lo contrario. Las han legalizado, estimulado, alentado, las han ayudado. Pero la grandísima mayoría de países del mundo todavía no se han pronunciado, no han hecho nada, ni las han legalizado ni las han ilegalizado. Simplemente no saben qué hacer, están a la expectativa y tratando de comprender qué es esto que se viene. ¿Qué pasará con Colombia? Seguramente seguirá la tendencia mayoritaria de los países, que yo creo que va a ser esta. Colombia seguirá esa tendencia y por tanto las criptodivisas de alguna manera se legalizarán y hasta se tributará por ellas y en las ganancias. No hay ninguna razón por la cual en Colombia no se vayan a usar las criptodivisas cuando esa es la tendencia del mundo. Entonces creo que llegaremos a una etapa donde los gobiernos y los bancos aceptarán esto y tratarán de que haya una pacífica coexistencia. Gracias, Felipe. Y pues aprovechando tu experiencia, eh, sé que tienes un diplomado en el tema de blockchain. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a tener ese curso? Precisamente en este recorrido de investigación, pues me pude dar cuenta que hay una universidad que se llama la Universidad de Nicosia, la cual ha sido la pionera a nivel de criptodivisas, a nivel de blockchain, a nivel de toda esta tecnología que están haciendo. Y pues fue una de las primordiales o las principales entes académicos que sacaron cursos relacionados con el tema. Precisamente pues hubo un tema de criptodivisas ya un poco más técnico, el cual pues me inscribí, más o menos un desarrollo de 2 a 3 meses, cómo nació, cuál era la importancia, porque pues era un tema como tan disruptivo actualmente, y explicaba muy técnicamente pues cómo se manejaba el tema. La certificación que ellos dan es una certificación que está alojada en la cadena de bloques de Bitcoin y pues fue un título que pues, gracias a Dios se pudo obtener. La universidad también pues ha venido incrementando sus programas académicos en este aspecto y ha sido la primera universidad en sacar una maestría
en temas relacionados con blockchain y con criptodivisas. Pues aprovechando tu conocimiento, Felipe, quiero que nos cuentes en qué consiste ese concepto de blockchain. ¿Desde cuándo está? ¿Desde cuándo existe? Muchos creen que existe desde la aparición del Bitcoin. ¿Qué nos puedes contar? Listo, pues digamos más que todo este concepto en los últimos años ha tenido un gran impacto y pues se dio a conocer gracias precisamente a lo que tú mencionas que es Bitcoin, que es una, como tal, es una criptomoneda, una criptodivisa, la cual por debajo, por detrás de ella, tiene la tecnología blockchain, que es su core, por decirlo así, o que es realmente lo más importante de esta tecnología. La mayoría de gente conoce qué es Bitcoin, pero no conocen qué es una blockchain, cuando debería ser al contrario. La blockchain es una tecnología que se puede, o pues los expertos han mencionado, que puede llegar a ser tan disruptiva como cuando apareció el Internet. Entonces, ¿qué es blockchain como tal? Blockchain quiere decir, pues en español, cadena de bloques. Y es un concepto que se hizo famoso a raíz de Bitcoin, pero que realmente pues es muy antiguo. Sus bases, sus orígenes vienen prácticamente desde la antigüedad, porque son temas relacionados con criptografía. Y esta criptografía que es tratar de que una información que se quiera transmitir de un lado a otro se pueda encriptar o pues se pueda codificar con diferentes mecanismos para que dicha información llegue al destinatario sin que sea alterada o sin que la puedan como tal conocer. Esto se utilizaba mucho más que todo en las guerras, porque cuando en ese momento pues no había internet, no había nada de esto, y se mandaban los mensajes, entonces habían altas probabilidades de que en el camino pues las partes enemigas se enteraran de dicha información y pues se dañaran los planes que se tenían. Entonces por eso fue que se enseñaron todas estas herramientas de criptografía y más o menos alrededor de 1991 es cuando ya el tema de blockchain aparece tal como lo conocemos por dos científicos especialistas en la materia que habían desarrollado o desarrollaron como tal dicha tecnología. Eh, a partir de ese momento, ellos sacaron una patente, la cual se les venció en 1994, y pues prácticamente en ese momento como que murió el tema hasta que en 2008 que se llamaba o se hizo llamar Satoshi Nakamoto. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta fecha como tal, 2008? Si hacemos un contexto un poco más amplio, ¿qué pasó en 2008? En 2008 fue una de las crisis económicas más fuertes que se han tenido en la historia, en donde los estados fueron al piso a raíz de la crisis de las hipotecas subprime. ¿Esto por qué se da? Precisamente en este afán del capitalismo, por empezar a incrementar el capital y empezar a crecer y a crecer y a crecer, los bancos en ese momento, todas las entidades financieras, empezaban a prestar o generar créditos hipotecarios. Entonces empezaron a generar créditos hipotecarios de una forma pues muy rápida y muy irresponsable, porque empezaban a generarle préstamos a todo mundo. Entonces cualquier persona, cualquier inmigrante podía ir al banco sin demostrar absolutamente nada o con requisitos muy mínimos, podía ser poseedor de una vivienda en ese momento en Estados Unidos. Y estos préstamos se llamaban unos préstamos hipotecarios basura. Entonces, ¿cuál era la filosofía que ellos tenían? Entre más préstamos pues logremos otorgar y más facilidades de pago les demos pues a nuestros clientes, eso quería decir que habían préstamos que ni siquiera las personas como tal que adquirían estos préstamos los podían refinanciar y volver a refinanciar y volver a refinanciar indefinidamente sin tener realmente la capacidad de pago, pero como pues venía un crecimiento exponencial y en ese momento las inversiones de la parte hipotecaria era tan segura, los bancos siguieron haciéndolo. Cuando finalmente explotaron porque efectivamente los que habían adquirido estas viviendas no podían pagar y empezaron a darse estos incumplimientos en los pagos de las obligaciones, fue cuando se explotó como tal la burbuja hipotecaria en Estados Unidos y llevó a la quiebra de Lehman Brothers, que fue uno de los bancos más importantes en Estados Unidos, que causó a nivel global también un impacto brutal. A partir de ese momento es cuando pues todo el mundo se empezó a preguntar, hey, bueno,
donde mis recursos que yo ahorro en las entidades que supuestamente son responsables de esos recursos que yo les dejo para que me lo manejen, son tan irresponsables de hacer estos temas de préstamos sin tener unas bases sólidas. Entonces mi dinero pues prácticamente está en lugares que no son seguros. A raíz de eso es que pues precisamente lo que hablaba Satoshi Nakamoto puso pues en jaque como tal a los bancos, pues planteando que el dinero tal y como lo conocemos ya es momento de que se cambie por algo digital, que sea más seguro, que pues que tenga las propiedades del dinero claramente, pero que sea totalmente digital y que sea incorruptible. Entonces es cuando él pues genera un paper que está alrededor de 8 a 9 páginas, en donde describe todo el procedimiento o el protocolo de Bitcoin. Entonces ahí es cuando explican que el dinero se puede como tal digitalizar y que puede estar controlado por una cadena de bloques. Entonces ya ahora sí vamos al contexto de qué es como tal o cómo funciona esta cadena. Esta cadena funciona es como, como realmente todos los bancos funcionan, todos los bancos, todas las transacciones que hacen en dinero o en especie, lo generan o lo registran en un libro contable, que es su libro mayor o su libro de contabilidad. Asimismo, en una blockchain se pretende crear este libro contable, pero de forma digital, en donde se vayan registrando todas las transacciones. En el caso de Bitcoin es de transacciones monetarias, pero pues se puede utilizar cualquier tipo de transacción, desde que tenga información se puede registrar en este libro y esta información va a estar encriptada. Generalmente esta información se encripta con lo que es el SHA-256, que es lo que hace que coge toda la información del registro, la consolida, hace un proceso matemático y me bota un hash, que es un numeral de 32 bytes, de forma, pues, entre números y letras, que es un código único. Con cualquier cambio en ese mensaje original que tú modifiques, sea una coma, sea una letra, ese hash inmediatamente cambia totalmente su estructura, cómo funciona como tal ese hash. Entonces, al generar ese hash, eso se va a almacenar en un bloque, pero para que esté almacenado en un bloque, pues debe crearse dicho bloque. Entonces, ¿cómo se crea dicho bloque? Hay hay muchos nodos, por decirlo así, o hay muchas máquinas que se conectan al protocolo de la blockchain y lo que hacen es algo que se llama minería. Entonces, ¿qué es esa minería? Existe algo que se llama la prueba de trabajo, que es un problema matemático de alta complejidad, el cual deben dar solución a dicho problema. Entonces, ¿qué pasa? Para resolver ese problema matemático se necesita muchísima capacidad de cómputo para poder descifrar cuál es la solución a dicho problema. Entonces, los mineros lo que hacen es que juntan toda su capacidad de hardware para poder descifrar dicho problema matemático y una vez alguno de esos mineros logra descifrar, dice, hey, encontré la solución es esta. Los otros, que tienen sus nodos, por decirlo así, van a probar dicha solución en el problema y efectivamente pues se dan cuenta de que efectivamente es la solución. Por lo tanto, como ese nodo que descifró el código o descifró el problema es el merecedor de crear dicho bloque, también se le da una recompensa. Eso varía eso varía en los diferentes protocolos. En el caso de Bitcoin, lo que pasa es que les genera como tal una recompensa en Bitcoin o en BTCs al que logra descifrar dicho bloque. De esta forma lo que hace es que permite que se generen como tal entre varias partes o varios nodos que generen como una especie de competencia y que consuman recursos físicos, que es lo que le da valor como tal a la criptodivisa. Una vez se crea el bloque, se va almacenando todas las transacciones en ese bloque y una vez ese bloque es llenado por las diferentes transacciones, se cierra el bloque y otra vez se comienza con otro problema matemático para descifrar el siguiente bloque. ¿Qué es lo interesante de este ejercicio? Como su nombre lo dice, es una cadena de bloques, entonces va llenando bloque a bloque de información,
pero estos bloques están interconectados. ¿Qué quiere decir esto? A la vez que el primer bloque que se crea, se cierra, y el segundo bloque que se crea debe ir con el hash referente al primer bloque. Entonces, deben ir con un gancho unido, por decirlo así, que los interrelaciona a los dos. Entonces, de ahí crea toda la cadena. Eso pues va indefinidamente, y lo que permite es que si alguna persona o algún ente tratara de corromper dicha información o sacar dicha información o manipular dicha información, tendría que manipular toda la cadena para que esto sea posible. De lo contrario, podría manipular la información de un bloque, pero lo que esto haría es que al cambiar esa información, el hash de ese bloque cambiaría totalmente y ya no encajaría con el siguiente bloque, entonces habría ahí un choque. Y inmediatamente todos los otros nodos se darían cuenta de que la cadena es inválida y no la aceptarían. ¿Qué es lo que pasa? Lo que quiere como tal blockchain es descentralizar la información en diferentes puntos. Entonces estos nodos están rodeados y regados alrededor de todo el mundo, y cada nodo tiene una parte, o tiene, por decirlo así, una copia completa de toda la cadena de bloques que se ha venido manejando. Entonces es como si todo el mundo estuviera mirando qué está pasando en dicha cadena y no hubiera forma como tal de manipularla o, por decirlo así, de corromperla. Entonces es algo pues muy disruptivo, porque pues en su momento dio a entender que se podía crear dinero digital que realmente tuviera valor, porque es que antes de 2008 el problema del dinero digital, o los intentos que se habían hecho, era que lo asimilaban como si fuera un correo de email. ¿Qué pasa? Cuando tú envías un correo de email, tú estás enviando una copia, y esa copia se puede enviar a muchísimos y a millones de personas. Entonces decía, bueno, si yo tengo, por decirlo así, $1 electrónico, entonces yo lo envío a una persona y esa persona lo envía, y así se va a falsificar muchísimas veces, y no hay forma como de corroborar o verificar que el dólar es auténtico o darle valor. Lo que permite Bitcoin es que realmente, si yo tengo un Bitcoin en un momento, soy propietario y lo transfiero a otra persona, yo dejo de ser el propietario de ese Bitcoin y ya la otra persona es la que ya es la nueva propietaria. Y eso todos los nodos se encargan de hacer o de validar dicha información. Entonces, eso es realmente como el impacto que tuvo blockchain a nivel pues mundial, y que se iba a conocer pues con el protocolo de Bitcoin. Muchas gracias, Felipe. De seguro es buenísimo conocer todo el contexto de la blockchain y de las criptomonedas. Muchas personas, digamos que no confían en el Bitcoin porque creen eso, que no tiene valor, pero al comprender el concepto de blockchain, de todo el trabajo que hay detrás de, entonces nos ayuda a entender el tema de que no se puede falsificar, el tema de que hay una seguridad por el tema de corrupción, de transparencia, de almacenamiento de datos, porque inclusive un ataque cibernético a esta red, pues es casi imposible. ¿Por qué se dice que es casi imposible o es demasiado costoso? Se dice más que todo que es casi imposible, porque se necesitaría que más del 50% más uno de toda la cadena estuviera de acuerdo con la nueva cadena que se falsificó para hacerla válida. ¿Qué quiere decir esto? Como hay muchas cadenas y cada nodo tiene, por decirlo así, una copia, es posible de que con mucho nivel de cómputo, o si la mayoría de nodos se ponen de acuerdo y generan una modificación en dicha transacción, se pueda crear una cadena alterna y que tiene que ser aprobada por la mayoría. Si esto es aprobado por la mayoría, se podría dar como tal el fraude. Pero ¿qué pasa? Se necesitaría mucho nivel de cómputo para poder generar dicho, pues por decirlo así, podríamos llamarlo, asimilarlo como un ataque, que pues realmente no justificaría lo que se va a robar, por decirlo así, o lo que se va a cambiar energético, en nivel de hardware, en nivel de procesadores que deben estar trabajando al tiempo para modificar al tiempo todos los nodos de dicha estructura. Te pongo un ejemplo. Si yo quiero, por decirlo así, robarme 2 Bitcoin de la cadena, entonces voy a generar un ataque de forma masiva, pero necesitaría prácticamente que superar el nivel de cómputo de todos los mineros para poder modificar dicha transacción o dicha estructura.
lo que me significaría millones y millones de dólares. Entonces voy a invertir muchos dólares o millones de dólares para robarme solamente dos, o sea, no tiene sentido. Entonces por eso es que no es posible como tal, o no es rentable, por decirlo así, corromper la cadena. De poderse hacer, pues se puede hacer, pero no sale o no es rentable como tal para la persona que lo quiera hacer. De hecho, pues esto emula, digamos que muchos conceptos de cómo hacen los billetes hoy día, ¿no? Porque en un tiempo también la falsificación de los billetes, pues, era muy alta, pero pues vemos cómo los billetes hoy tienen más tecnología en cada billete y eso hace que sea muy costoso reproducirlo para los falsificadores. Entonces me parece muy interesante. Y Felipe, ahora cambiando un poquito de tema, ya vimos que es fantástico, que soluciona muchos problemas que antes teníamos, pero entonces, ¿qué otros campos de aplicación tienen aparte de las criptomonedas, la blockchain? Digamos, la tecnología como tal tiene aplicaciones en un aspecto muy, muy amplio. Esto prácticamente a todo lo que tú te puedas imaginar, la blockchain puede tener una solución. Por decirlo así, pongamos un ejemplo. Cuando tú vas, digamos, a un supermercado y compras un vino, entonces tú en el vino ahí ves, no, que tiene tantos años la reserva o como tal la cosecha del vino, que es 18 años, 12 años, igual con el whisky o con todos estos licores que entre más cantidad de tiempo hayan estado almacenados o alojados en las bodegas, pues su calidad aumenta. Pero pues realmente esto lo único que nos da a entender es que la etiqueta está generando un tipo de confianza o vínculo con el cliente. El cliente lo único que tiene es que confiar en lo que dice la etiqueta, pero no tiene la forma o el mecanismo para comprobar que realmente es veraz dicha información. Puede que el vino diga 18 años, pero realmente lo acabaron de sacar de la bodega y sea un vino ligero de muy baja calidad y te estén cobrando como si fuera un vino muy antiguo. Pero tú no tienes la capacidad o uno no tiene la capacidad para saber si es cierto o no. Lo único que queda es confiar en la marca y listo, no hay otra forma. Entonces, en este campo, ¿qué podría o cómo se podría aplicar la blockchain? Toda la información desde que se cultivó, por decirlo así, las uvas para la fabricación de dichos licores o de dichos vinos, hasta cuando llega finalmente a la mano del cliente o el usuario final. Toda la información podría estar almacenada y registrada en la cadena de bloques de manera clara, transparente, en donde si tú eres cliente y quieres verificar únicamente tú ingresarías el hash, que sería, por decirlo así, el código de barras de esta botella de vino, y ya de una vez, de forma inmediata, te darías cuenta de todo el proceso que ha tenido hasta que llegó a tus manos o hasta que llegó a la mesa. Entonces se lleva un registro completo y pues las personas ya tendrían la veracidad de dicha información y pues se podría aplicar en todos estos cadenos, en toda esta parte de consumo masivo. Esto también se podría pues dar o estar acompañado de la mano con el Internet de las cosas, que es algo que también se está encaminando hacia esa parte. El futuro o lo que se está planeando también con la llegada del 5G y todos estos temas, es que todos los dispositivos o la mayoría de dispositivos que tengamos acceso, pues ya estén conectados directamente a la Internet. Y al estar conectados directamente a la Internet, pues son muchísimos datos que van a estar siendo creados en milisegundos. Entonces, dichos datos, la idea es que claramente al tenerlos se sepan manejar y que también haya un control para utilizar dichos datos. Entonces, también en Internet las cosas van muy de la mano con blockchain y puede facilitar en muchos temas, en temas de votación, en temas de energía, todos los servicios públicos, el Internet de las cosas. Ahorita actualmente en Colombia, por lo menos, o en Bogotá, se creó de la mano con la Universidad Nacional, hace como más o menos año larguito, 2 años, se implementó una blockchain para unas votaciones de unos colegios distritales para elegir y se vio apoyado con tecnología blockchain y pues tuvo un muy buen acogimiento y un buen acogimiento y un éxito en dicha herramienta.
Entonces, ¿qué es lo que permite? Digamos, nosotros, ¿qué podemos ver en tema de elecciones? Que generalmente cuando hay elecciones, para nadie es un secreto que esto se presta para muchísimos temas de corrupción. Y al manejar estos temas de corrupción es ¿por qué? Porque fácilmente un voto se puede alterar al ser de una manera física y que no hayan unos controles muy específicos para pues, verificar que dichos votos sean legales. Estos votos se pueden alterar y es lo que pasa generalmente pues, en muchas de las votaciones que hemos visto. La blockchain también tendría como tal en este campo soluciones, ya que permitiría que estos cargos públicos que son tan importantes para un país realmente se den de manera legítima y que permitan como tal una verificación que la información no fue modificada y pues sería de muchos beneficios para todos esos aspectos. Y así pues podemos encontrar en muchos campos. ¿Cuáles son tus expectativas frente a unos años? ¿Cómo Colombia se podrá adaptar a a este tipo de cambios? Si de hecho nos ponemos a mirar, la América Latina siempre ha estado un paso atrás en comparación con muchos países europeos, asiáticos, en implementación de tecnologías. ¿Crees que es posible que a corto o mediano plazo Colombia empiece a adoptar este tipo de cambios? Pues digamos, como bien lo dices, no es para nadie un secreto que pues al ser países del tercer mundo o países en vía de desarrollo, aunque de hecho pues debido a la crisis que estamos viendo actualmente por el COVID, Colombia salió de los países en vía de desarrollo, que pues es un golpe fuerte o negativo como tal para el país. Pues podemos ver también que se han tomado varias herramientas a raíz del gobierno que se está dando en miras de estos temas de innovación, de estos temas de tecnología. Por ejemplo, ahorita ya prácticamente finalicé una beca que me dio el Ministerio de Telecomunicaciones, el MINTIC, en donde pues nos capacitó y capacitó a muchos estudiantes y muchos académicos en Colombia de forma gratuita en temas relacionados con inteligencia artificial, machine learning, análisis de datos, y todos estos temas tecnológicos van muy de la mano con blockchain, así no sea directamente, pero digamos el tema de inteligencia artificial, pues es prácticamente una llave que va de la mano con los temas de blockchain. Entonces, todos estos avances que se han dado pues por parte del gobierno para apoyar todas estas iniciativas de capacitar a la gente, que es lo más importante en todos estos temas tecnológicos, es un paso grande que se ha dado pues a corto plazo. Todavía nos falta muchísimo si lo comparamos con países, digamos, como Estonia, que Estonia es un país que ya está prácticamente totalmente digital. Ya en Estonia tú no tienes una cédula física, sino todo tu registro está ya directamente en la nube. Tú tienes una identificación digital. Las empresas, la mayoría de empresas son digitales totalmente. Ya es un tema ya prácticamente hecho. Tailandia también es un país muy desarrollado en estos temas. Todavía para llegar a ese punto nos falta muchísimo, pero pues creo que lo importante es empezar a dar estos pasos y pues de la mano del gobierno se han dado unos buenos avances en este tema de educación gratuita, más que todo para pues todos estos adolescentes o niños que están saliendo del colegio, que los logren capacitar en estos temas de tecnología, porque desde mi punto de vista ya estamos llegando, o ya llegamos, ya estamos en la cuarta revolución industrial, por decirlo así, que es la revolución tecnológica o la información, que es la revolución 4.0. Esto lo que permite o lo que va a permitir es que en un futuro todo el mundo como lo estamos viendo sea totalmente diferente. Entonces van a desaparecer muchísimas profesiones y que van a necesitar más, digamos, ya no se va a necesitar la típica secretaria que es muy hábil en digitar textos o que es muy hábil guardando carpetas o que es muy hábil en muchos temas que son netamente operativos, sino estos cargos se van a ver reemplazados por analistas de datos, por ingenieros de datos, por personas que realmente ya estén manejando todo este tema de datos, porque ahorita, o sea, ahorita el insumo principal que tiene toda esta sociedad y todo el mundo a nivel general son los datos. Cada día o cada año los procesadores se van incrementando su capacidad de almacenamiento, cada vez son más rápidos, la tecnología cada vez permite también desarrollar este tipo de tecnologías, que precisamente el tema de blockchain se dio por esta revolución tecnológica, porque como le mencionaba al inicio, blockchain es un tema muy antiguo, pero precisamente no se había podido potencializar de la forma que se está haciendo en este momento, es porque no habían las herramientas tecnológicas que dieran como un escenario viable
para manejar estos datos. Antes existían estas teorías, pero a nivel de cómputo de hardware era prácticamente imposible manejar tanta cantidad de datos. Entonces, a un futuro, Colombia yo la veo implementando todos estos cargos, dejando de ser pues un país subdesarrollado y que esté pues encaminado únicamente a pues call centers, que se ha masificado mucho, más que todo en Latinoamérica. Ahorita ya uno de los más de los empresas o negocios más grandes que se tienen en Latinoamérica son los call centers, que sí, que pues muy chévere que nos reconozcan porque damos un muy buen servicio, que porque damos mucho tema, pero pues realmente esto no le aporta mucho al país en temas de PIB, de ingreso per cápita de las personas. Entonces, todos estos negocios se deberían cambiar de que ese trabajo lo hiciera una máquina y que nosotros lo que realmente hiciéramos, o los colombianos realmente hiciéramos, serían programar esas máquinas. La máquina, sí o sí, si tú la programas bien, para que te preste un muy buen servicio, no va a tener ningún factor que lo altere y siempre va a prestar un muy buen servicio. Y nosotros los humanos en este caso seríamos los que vamos a implementar, a programar, a modificar dichos algoritmos, y eso sí les generaría muchísimo más valor a una sociedad colombiana que no como se está manejando actualmente. Pero pues los avances se dan y lo importante es dar el primer paso, y pues desde mi punto de vista el gobierno pues ha tenido en estos últimos años un gran impacto, por lo menos ha tomado decisiones en este tema de educación gratuita, en todos esos temas de tecnología, que pues le va a ayudar muchísimo al país. Felipe, y una pregunta ya para ir cerrando un poco este tema. Si una persona o una empresa quiere llegar a implementar, a incluir la blockchain dentro de su programa de desarrollo, dentro de su idea de negocio, ¿a dónde puede acudir si de pronto no sabe, pero quiere hacerlo, quiere o tiene una idea muy ligera? ¿A dónde se puede acudir de pronto para tener asesoría en este campo? Listo, pues más que todo en este tema hay que diferenciar que la blockchain o como tal la tecnología se ha dividido en los últimos años en unas ramas. Entonces hay algo que es la blockchain pública, que es la que conocemos actualmente con todos los beneficios, todas las características que te mencionaba pues anteriormente. Y otro tema muy importante es la blockchain privada. Y hay otra que es la blockchain mixta. Entonces también estos son otros campos que se han venido dando a raíz de que la tecnología en los países desarrollados ha avanzado pues de una forma muy impresionante, y ya se reconoce que es un tema de impacto y es un tema disruptivo muy fuerte, que ya las grandes compañías de tecnología pues se vieron en la necesidad pues de, hey, bueno, ¿qué es lo que está apareciendo? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo funciona? Y como tú sabes, en el capitalismo pues todo es negocio, entonces ¿cómo puedo utilizar esta tecnología y mismo crear negocio con esto? Entonces de ahí viene es que nacen las blockchain privadas, y te pongo un ejemplo de estas blockchain, digamos IBM. IBM pues que es uno de los grandes de temas de software como tal, inclusive también de hardware, y es uno de los entes principales en lo referente a tecnología. Ellos desarrollaron algo que se llama la Hyperledger. Este es como una especie de mecanismo en donde ellos crearon una blockchain privada con una serie de características no netamente iguales a lo que pues tiene una blockchain pública, pero sí con muchos beneficios de lo que se tiene en este tema de tecnología, y lo facilitan para las empresas de una forma rápida y una forma. Entonces, si una empresa, digamos, está interesada, pues primero tiene que definir cuál es su objetivo, cuál es su capacidad económica, cuál es su capacidad tecnológica también, y dependiendo de eso, pues se puede dirigir a una blockchain pública o una blockchain privada. ¿Qué beneficios tiene, digamos, una blockchain privada? Primero, pues que todo el tema de hardware, por decirlo así, pues ya estas empresas lo prestan, y a ti te venden es una SaaS, que es un software como servicio. Entonces tú empiezas a, ya si quieres con IBM, o hay otro consorcio que se llama el consorcio R3 Corda, que es que se juntaron los principales entes financieros, bancos a nivel mundial, porque claramente como este tema los amenaza directamente con la existencia, entonces lo que hicieron fue que se unieron todos y crearon una blockchain privada con una serie de características. Entonces ellos lo que brindan es el servicio del software, te dan a ti todo el tema de hardware, y únicamente tú compras el servicio y pues tienes
personas o profesionales que pues al pagar tú por ese servicio te van a implementar gran parte de estas cosas y pues ya se vuelve real. Si ya por otro lado quieres un tema relacionado con blockchain eh, pública, más no blockchain privada, entonces ya nos podemos ir, digamos, a cadenas o blockchain como Ethereum, que es una criptomoneda que tiene una blockchain como tal pública, en la cual el fuerte de ellos son los contratos inteligentes o smart contracts, en donde si tú tienes un buen desarrollador, un buen programador o lo contratas, que tenga conocimientos en Java y especialmente en Solidity, que es el lenguaje propio que maneja Ethereum, pues ahí pueden crear todo un mecanismo de blockchain y crear su misma blockchain o crear como tal los contratos inteligentes y los almacenan en la blockchain de Ethereum. O también lo pueden hacer en la blockchain de Bitcoin o lo pueden hacer también en diferentes blockchain que existen actualmente, que son públicas, pero pues se necesita más que todo desarrollo tecnológico. Por esa parte, pues cualquiera de las dos es viable dependiendo de la necesidad que tenga, por decirlo así, la empresa. Felipe, muchas gracias por tu participación. De seguro, pues es muy agradable poder contar con la información y con la experiencia. Y no sé si quieras dar unas últimas palabras o algunos consejos para las personas que están dando sus primeros pasos en el tema tanto de blockchain como de criptomonedas. Digamos, a nivel de consejo, es algo que, pues como todo, cuando una tecnología está naciendo, está surgiendo, esto se presta también para pues, las personas, por decirlo así, las personas del mal, que lo que quieren es tratar de coger temas nuevos que no son muy conocidos y tratar de estafar a la gente de diferentes motivos. En estos temas sí somos muy creativos, el ser humano es muy creativo para estafar, entonces también es de tener muchísimo cuidado a la hora de si yo me voy a sacar algún tipo de tecnología, pues tener fuentes fiables, fuentes seguras, gente segura que me dé la información y no cualquier link que te aparezca con información que te promete mil cosas, porque generalmente la mayoría de promesas que se ofrecen en la red de conocimiento, de temas de inversión, pues generalmente no terminan bien y terminan siendo esquemas fraudulentos, en donde cogen a gente incauta y pues con el desconocimiento que tiene la gente, tratan de influenciarla para que hagan inversiones en estas tecnologías, prometiéndole cosas pues exorbitantes con un mínimo esfuerzo, y pues tú sabes que el mínimo esfuerzo es muy poco probable que se genere algo valioso o algo de valor. Entonces pues tener siempre el cuidado, más no prohibirse, es ser curioso e indagar sobre estas tecnologías.